Este lugarcito, ¿cómo se llamaba antes? ¿Cómo le llaman aquí? Aquí, ¿cómo se llamaba? Taxizá. Aquí es donde se hacía la fiesta el 24 de diciembre, ¿no? ¿A quién se le hacía la fiesta? ¿Cómo se llama? ¿Santo Niño de Taxisdá o cómo se llama? ¿A quién se le dedicaba la fiesta? Al niño. Niño Jesús. Era una fiesta muy bonita, ¿no? Tú no sabes esto, sí, ya te lo he platicado. No, platícame. Platico. Ah, aquí estás con tu aparato. No, platícame. El barrio de Alvagayucan, este barrio se llamaba Taxisa. Entonces la historia cuenta que hace muchos años, en una guerra en la Ciudad de México, ¿Por qué? Pues sí, claro. un soldado, ese soldado terminó la guerra Y de hecho está bonita. y era de por allá por Querétaro. Como no había autopista a Querétaro, tenían que venirse a dar la vuelta hasta Huichapan y por este rumbo. Y aquí venían Pachuca, Topan, Izmiquilpan y la carretera antigua federal a Laredo. Entonces pasó el soldado aquí afuera y con su chaquetón y todo eso, porque ya había terminado la guerra. Obviamente la calle aquí pues no estaba al lado de lo que está ahorita. Había entradas de rejas de palos, casitas de palma, casitas muy pobrecitas de teja. Entonces pasó ese soldado aquí. ¿Cómo se llamaba? ¿Quién sabe? Entonces ese soldado lo vieron familiares de mi abuela, mi tatarabuela, no sé cuál que sería. Y el señor venía de la guerra y venía herido. Pidió posada y lo atendieron, lo curaron y todo tranquilo, le dieron posada, ¿no? Le dieron de comer, se quitó su chaquetín y lo puso por ahí, que era soldado. ¿Qué es lo que pasó? Pasaron los días, el señor se repuso, se compuso. Entonces llegó el momento de la despedida y dijo, bueno, pues me voy, yo soy por allá por Querétaro y tengo que viajar, tengo que caminar. No había autobuses, no había nada de nada. Entonces cuando ya se iba, agarró su chaquetín, su camisola, y adentro de la bolsita de aquí, de la solapa, sacó una figurita que era el niño Dios y se los dejó. No sabemos a quién, ahorita sacamos más o menos fechas. Y dijo que había sido muy milagroso, que lo había cuidado en la guerra, y que etcétera, etcétera, ¿no? Que lo había salvado. Y por agradecimiento a la familia García, le dejaba ese niño Dios. Y aquí es donde empieza la historia. En México no se celebraba el niño Dios como ahorita. Había mucho, pero muy poquitos niños dioses en toda la República. El niño de Zacatecas, el del puerto y el de aquí de Taxisa. Entonces decían las familiares que en esa época nada más existían 3 niños dioses en Alvagayucan, y uno no es de Alvagayucan, es de Portezuelo, el Santo Niño de Atocha, que es la copia del de Zacatecas. Pues decían que ese niño de Portezuelo era muy milagroso y el de Zacatecas, el Santo Niño de Atocha, era muy milagroso. Y a este niño le pusieron también Santo Niño de Atocha. ¿Qué es lo que pensaron las personas, las familiares de aquí? Pues que le iban a hacer su fiesta y que era una bendición y etcétera, etcétera. Y empezó la historia del barrio de Taxisa y aquí de Alvagayucan. Había un niño Dios y desde la iglesia nomás habían dos
los niños dioses. Ninguna casa tenía su niño Dios como ahora. Ahora por donde quiera hay muchos niños Dios. Y empezó la fiesta, empezó la historia. Ya le hacían su fiesta y la gente se emocionó. Y se inventan posiblemente los niños dioses en toda la República y florecen por todos lados. Ajá. Ahora, ¿qué es lo que hacían? Pues todo el mundo cooperaba lo que podía y la gente que lo conoció pues venía y dejaba su limosna con una cajita que había allá afuera. Le hicieron su capillita de palma, de tejamanil. ¿Conoces el tejamanil? Bueno, pues ahí corteza de árbol. Y la gente pasaba y se metía a rezar y todos felices y contentos, ¿no? ¿Qué se hacía? Pues empezaron los tamales, los viñuelos, música y de todo cooperaban y el pueblo cooperaba, sobre todo los de Bostó, La Luz, que pasaban aquí. Ahorita pasaron hace rato, sí, pero ya no rezan ni se detienen. Ahora se pasan porque pues ya no está el niño Dios aquí. Ajá, pero antes pasaba la procesión y aquí se detenían para rezarle un rato, ¿no? ¿Cuándo llegó ese niño Dios? Entonces yo, mi abuela, haciendo las cuentas, mi mamá, mi abuela, ¿cuándo nació? Entonces mi abuela Isabel, la mamá de mi mamá, nació por el 75, 80, de 1880, el siglo pasado. Entonces, cuando menos 70 años, empezamos a hacer cuentas. Pero si mi abuela, mi bisabuela contaba que su familia era la que había recibido el niño Dios, no fueron mi bisabuela, fue anterior. Y anterior era nada más la guerra del 47 contra los Estados Unidos, la historia de cuando se perdió todo el norte. Entonces, posiblemente esa es la guerra donde apareció el niño en el 47. Tampoco, porque decía la abuelita Isabel que su tatarabuela es la que le había contado de ese niño Dios. Entonces, haciendo cuentas, resulta que no era la guerra del 47, era la del 24, de la independencia. 1810. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Pues era la guerra de independencia y más o menos en esa época llegó el niño Dios, quiere decir que tiene 200 años. Bueno, se dice la historia que aquí en Alfajayucan pasaron los de la guerra de independencia en 1814. Fíjate, bueno. Entonces se considera que... Pero en 1814 todavía estaba la guerra. Y decía la familiar que la guerra había terminado, que la guerra ya se había acabado y eso acabó hasta el 21, ¿no? En septiembre del 21. ¿Cuándo fue esa fecha? Entonces, por deducción, se cree que llegó en la guerra de la independencia. 1820. Exactamente. Y ya empezó eran fiestas grandes que se hacían aquí, sobre todo porque regalaban muchos tamales y muchos viñuelos y música de viento y echaban la casa por la ventana. Violines también. Ajá, exactamente. Se decía que era muy milagroso. Ahora, ¿qué ha pasado con ese niño de Taxizá, que era el barrio? Resulta que tiene sus historias. Mucha gente venía y decía que se les había concedido su deseo, de lo que le habían pedido. Ajá. ¿Qué me contaba mi abuela a mí? Ajá. ¿Qué me contaba mi mamá y mi abuela? Mi abuela Isabel estaba enferma, allá por 1960. Y dijo, ay hijos, creo que esta vez sí no le voy a hacer nada al niño, porque ando enferma y que esto y que el otro. Y todo, no, dice abuela, ya, vamos a hacerle su fiestecita, algo sencillo. Y y nada más por haberle dicho eso a la abuela,
echaban cohetes por allá atrás, lejos de aquí del Santo Niño. Al echar un cohete, se enchurcó el cohete, en lugar de irse para arriba, se fue horizontalmente y le fue a pegar a las manos de mi abuela. Están aquí, este rinconcito. Aquí estaba mi abuela y dice que le quemó sus manos. Sea cierto, sea mentira o no fue así exactamente, pero la gente reaccionó de otra manera. No, pues que un milagro, que esto, que lo otro, no le pasó nada a la abuela Isabel y le hicieron su fiesta. ¿Qué es lo que había en la fiesta? O sea, ¿cómo era hacia la fiesta? No había, bueno, sí había arrollamiento, no había toda la tradición que se hace ahora de las piñatas y todo eso. Principalmente era el nacimiento. Entonces nosotros, los chavos, desde las piñatas del 16, empezábamos a buscar un pino, un cedro. Aquí en el terreno de junto había un arbolote, un cedro, y ya pedíamos permiso y cortábamos una ramota y la poníamos nuestro nacimiento. Y no había lucecitas como ahora, chinos y todo eso, ¿no?